Padre amado, gracias Señor, gracias por tu amor, misericordia, gracias por ser tan bueno para con nosotros, por tu fidelidad, por darnos de tu sabiduría, Señor. Sé tú, Señor, el día de hoy hablando, que no sea yo, Señor, que seas tú guardando tu palabra, de poder yo desviarla de algún lado. Señor, sé tú hablando a cada corazón, conociendo las necesidades de cada uno de nosotros, incluyendo la misma mía, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, favor, y esperamos, Señor, que seas tú hoy hablando a nosotros con amor, Señor, que podamos retener tu palabra en todo, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar en Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57 para finalizar Juan 11. Entonces hoy necesito que todos estemos también, por supuesto, no porque yo lo quiera, sino porque es la mejor manera para poder que el Señor entre en nosotros, tener la disposición de abrir bien nuestros oídos, pero más allá que abrir los oídos, porque nadie tiene una tapita aquí en el oído para tapar, que uno lo cierre, abrir más bien el corazón para que pueda quedar la palabra del Señor hoy en nuestros corazones. La enseñanza con mucho amor está titulada como rendición o necedad total. Rendición o necedad total. Y es muy interesante pensar en esto, porque usualmente lo que menos hacemos, ¿qué es? ¿Rendirnos o ser necios? Lo que menos hacemos, rendirnos. Y lo que mayormente, comúnmente hacemos es ser necio. Y eso lo conocemos muy bien en el contexto cultural en donde estamos. Esa palabra necio o terco la utilizaban mucho y la utilizan mucho los abuelos. Son los abuelos que es terco y ellos la agregan como una mula. Pero se utiliza mucho la terquedad o la necedad. ¿Sí? Y hoy quiero que por favor podamos tener esas dos palabritas, rendición o necedad, pero la última es muy importante, porque no está diciendo rendición total o necedad total, pero a la larga sí es o rendición total o necedad total. Obviamente que hay un lapso en donde yo estoy luchando para ver si me rindo o soy necio, porque estamos en ese lapso. Pero la meta es o me rindo totalmente o soy necio totalmente. Y vamos a entrar en el contexto. Entonces, el contexto de hoy es para entender el mensaje de hoy. No es el contexto histórico ni nada de eso, sino es el contexto de antes para poder hoy estar en la misma línea. Y es para ver la gloria de Dios hay que creer. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo vimos? Para ver la gloria de Dios hay que creer, y no es como el dicho popular que para ver, para creer. No, es al revés. Para que yo vea la gloria de Dios, yo tengo que creer. Y eso es contra naturaleza. Sí, es contra naturaleza y contra el dicho. Ahora, la oración de Cristo está dada con un propósito eterno. La oración de Cristo está dada con un propósito eterno. Y se acuerdan que la vez pasada vimos varios sucesos que pasaban cuando Cristo oró. ¿Alguien se acuerda el primero que pasó? Antes de que Jesús hiciera el milagro. Antes de que Jesús orara, hizo algo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Antes de mirar al cielo. Antes. No, después. Están todas las personas allá, ¿cierto? Lázaro, ¿en dónde estaba metido? Exacto. Dios les dice, quiten la piedra. ¿Y se acuerda que habíamos hablado que a veces uno crea barreras? Y uno es el que pone la piedra. Uno pone la piedra, y cuando uno pone la piedra, no hay una relación de quién con quién, de mi persona con Jesús.
Y Jesús lo primero que dice es: quiten la piedra. ¿Por qué? Porque en ese momento el que estaba muerto era Lázaro y Lázaro no podía quitar la piedra. Entonces hablamos que también a veces necesitamos de la comunión para que alguien le ayude a uno a quitar la piedra. Que uno esté dispuesto y diga: bueno, la barrera que creé, denle el martillazo por ese lado y yo lo doy por este lado. Y la tumbamos entre los dos para que yo pueda tener comunión con Cristo. Ahora, después de eso, sí hace lo que por acá decían, y es: Jesús mira arriba porque sabe que su papá está en el cielo, y después da gracias. Da gracias. Y recordamos que la intención principal de eso no es: Dios, Padre, revive a Lázaro. Porque él no dice eso. ¿Se acuerdan? Lo que dice es: gracias, porque sé que tú me escuchas. Y eso muestra que lo que Jesús estaba enseñándole a toda esa gente que estaba allá era la intimidad en la relación entre el Padre y el Hijo, para que los demás se enteraran. Es eso lo que estaba pasando allí. Ahora, el orden es muy puntual, y es como Él lo hizo, dando gracias primero antes de que se sucediera el milagro. ¿Qué iba a hacer quién? ¿Dios Padre o Jesucristo? Jesús, porque Él también es omnipotente. Listo. Ahora, la resurrección de Lázaro era el último milagro del ministerio público de Jesús. La resurrección de Lázaro era el último milagro del ministerio público de Jesús. Y lo dijimos porque después sí va a haber otro milagro, pero ya solamente era para los discípulos. ¿Se acuerdan? Listo. Ahora, Cristo hace partícipe al hombre en ese milagro en dos ocasiones muy puntuales y están ahí en pantalla. La primera, les pide que muevan la piedra. Y la segunda, les pide que hagan ¿qué con Lázaro? Que le quiten las vendas. Y de verdad que es muy hermoso ver eso, porque Jesús, siendo omnipotente, ¿podía haber quitado la piedra? Claro. Si venció la muerte de Lázaro, diría uno de una forma un poquito tosca, ¿le va a quedar grande quitar la piedra? No. Solamente que hace partícipe al hombre. Dijimos que la vez pasada que la mejor manera de aprender no es diciendo: oh, hagan esto, sino lo pusimos como en una cocina, ¿no? De: oh, vamos a hacer un pan, y entonces el pan se hace así, y se hornea y ya está. Diferente a decir: oh, vengan, ensúciense las manos con la masa. El pan toca darle las vueltas así, de esta manera, estirarlo así, usar el rodillo así, echarle la harina así, poner el horno a precalentar así. Ahora mete tú el pan. Es diferente a decir: y el pan estuvo ya. El Señor nos hace partícipes, pero la gloria no la hallamos nosotros sino partícipes, sino se la lleva Él. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero que por favor vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Listo? Listo. Voy a leer de nuevo versión internacional. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Reina Valera: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Hebreos 12:1. Obviamente que el contexto de eso es hablar de la disciplina de Dios, mostrando su amor, pero el versículo 12, Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Listo, lo pongo, ¿saben por qué? El Señor les dice: quítenle las vendas ¿a quién?
¿por qué no se las dejan? ¿Cómo? Ok, ese era el sudario, listo. ¿Y el resto por qué no se las deja? Para poderse mover. Para poderse mover. Para poderse mover. Miren lo que dice acá. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Jesús le dice, quítenle las vendas y dejen lo que sea libre. Ahora, quitémonos todo peso nosotros del que nos impida ser libres, caminar y correr. Y especialmente, miren lo que dice acá, no dice, oh, quítense las vendas, o quítense esa media, o quítense el chaleco. No, dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, después de que nos tenemos que quitar especialmente el pecado, que es el que fácilmente nos hace tropezar, hay que hacer otra cosa. No dice punto final, sino dice y después de eso tiene que hacer otra cosa. Lo digo no especialmente porque esto lo escucha alguien muy puntualmente que está acá, sino porque es lo que dice la escritura. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. O sea, no nos cansemos. No te canses. Es lo que está diciendo acá. Quítate eso, sí. Pero es fácil cansarse, ¿o no? Es por esa razón que a veces uno cae. Porque uno va bien, y está ahí tentado. Y uno ya como que ahí que me mete la mano y uno, qué madre, ya me tira la mano untado el codo. Se cansó. Y ¡pum! Ahí fue donde uno cayó. Digo todo esto porque es que es muy hermoso ver lo que Jesús está haciendo con Lázaro. Y cómo Él está diciendo, no, quítenle eso para que sea libre. ¿Y será que solo es para Lázaro? Obviamente a Lázaro lo revive físicamente, pero a ti y a mí, Él quiere que nosotros estemos vivos de una manera espiritual, porque vamos a morir todos físicamente. Listo, teniendo en cuenta eso, ¿qué pasó? Teniendo en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, ahora sí vamos a ir a la escritura y leamos juntos la porción del día de hoy, que es Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57. Lo voy a leer de una versión internacional, que es la que casi todos tenemos acá, y dice así: la conspiración para matar a Jesús. La conspiración para matar a Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que lo habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo de Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua.
andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Esa es la porción de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en el verso a verso. Son 4 punticos los que vamos a estar hoy mirando. Y el punto número 1 es el que está allí en pantalla. Y dice: de los muchos, algunos creerán, otros ignorarán y otros se resistirán. Entonces, de esos muchos, algunos creerán, otros ignorarán y algunos otros se resistirán. ¿En dónde estás tú hoy? ¿En los que creen, en los que ignoran o en los que resisten? Lo que sí sé es que no están en los que ignoran, porque están. Si ignoraran, no estarían. O a lo mejor no se sabe de todo, ¿sí? Pero sí es muy interesante ver si tú estás creyendo o estás en la lucha de resistencia. Esta es la realidad grande en donde la población total de cierto lugar, en algunos van a creer, otros van a ignorar y otros se resistirán tratando de negar. Entonces no se nos puede hacer extraño que haya mucha gente que en Tunja, en Duitama, en Boyacá se resista, que niegue. En Venezuela, en Ecuador, en Perú, que se resista y que se niegue. Cuando en ese momento cultural de la línea histórica pasó cuando Jesús vino, teniéndolo ahí a él, al Mesías, a Dios encarnado. Miren lo que dice entonces el versículo 45-46. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María, ok, paramos ahí, ¿se acuerdan que quién fue primero al encuentro con Jesús? Marta. Entonces Marta va y después vuelve y le dice: el maestro te espera, y María arranca. ¿Y se acuerdan que detrás de Marta arrancó la gente? No, ¿detrás de quién arrancó? De María. Y detrás de María arrancaron porque dijeron: no, se va a ir a llorar allá en la tumba de Lázaro. Y se van varios detrás de Marta. Y entonces esos que se van allá, mírenlos donde están. Recordamos que esos muchos fueron los que cuando Jesús llega y dice: ¿y dónde lo han puesto? Y esos muchos: allí. Y se acumularon allá esos muchos y todo eso pasó. Ahora, muchos de esos, miren lo que pasó con esos muchos de esos, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Hermoso. Muchos de ellos creyeron en Él. Muchos de esos judíos que lo siguieron a la tumba de Lázaro encontraron que con Jesús fueron testigos oculares del milagro hecho por Jesús, y como resultado de ese milagro y de lo que Jesús hizo, creyeron en Él. ¿Todos creyeron en Él? Versículo que sigue, que es el 46. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, aquí entra una cosa que es una hipótesis, y si muy bien no sabemos la intención con la que esos fueron a los fariseos, lo que sí sabemos, y lo que por ejemplo yo me imaginaba es trabajando allá en el colegio, es muy interesante, porque a veces llegan los niños a hablar con uno y no llegan a uno a decirle: imagínese que mi compañero se portó súper bien. Imagínese que él hizo esto y por esto, como para tratar de ensañarlo a uno y de que uno vaya y regañe al otro. Y si ustedes son papás de más de 2 hijos, saben que eso es así. Cuando llega uno y mamá, y es que él me hizo esto, y eso no es para decirle: bien, mi hijo, ¿cómo está? No, eso es para que lo discipline, lo regañe y algo malo le pase al otro. Entonces, si muy bien no sabemos la intención específica del corazón de las personas que
fueron a los judíos y fariseos, sí sabemos de antemano que ellos estaban teniendo una fricción y un roce fuerte con Jesús. Y que esas personas que fueron allá muy seguramente no eran, venimos a decirle, aunque puede existir la posibilidad de que Jesús resucitó a Lázaro para que crean, aunque sabiendo un poco más cuál era la intención y cómo estaba la relación ahí, muy seguramente lo que hicieron fue echarle leña al fuego y pues, poner los ánimos caldeados. Entonces, esa intención intencional, valga la redundancia, es para que genere revuelco en el corazón de los líderes judíos. Es lo que está pasando allí. Y vamos a mirar cómo se sigue desarrollando. En efecto, el milagro que se llevó a cabo, si muy bien no había duda y era una prueba incuestionable de lo que Jesús había hecho, y reafirmando que era enviado por Dios, y si el corazón es rebelde, incrédulo, no creerá, aunque vea a un resucitado de los muertos. Y así sucedió aquí. ¿Se acuerdan que decía o rendición total o necedad total? Pues los otros que están ahí, ¿fueron testigos oculares? ¿Sí o no? Sí. ¿Vieron lo mismo que los otros que creyeron? ¿Sí o no? Sí. ¿El resultado fue igual? No. Y es porque aun cuando ellos vieron, se resistieron. Se resistieron. Entonces es muy interesante porque a pesar de esa prueba incuestionable, algunos de los judíos fueron testigos de ese milagro, pero no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era el Mesías. No estaban dispuestos. Si cabe el dicho que no hay peor ciego el que no quiere ver. Y no sé si a ustedes les ha pasado de algo que ustedes ven, de alguien que está en esa posición y uno le dice, pero mire, pero es que ¿qué más le hace falta a usted para mirar que lo que está pasando ahí es esto? Y la otra persona, no, pero no es así. Pero es que muy seguramente usted se lo está inventando. Yo me lo estoy inventando. Venga. Nos lo estamos inventando los dos, ¿cierto? Y los 3, y los 4, y los 5, y los 6, y los 7. Es lo que está pasando. Versículo 47. Versículo 47, parte A. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. Entonces, ese consejo era el famoso Sanedrín. Era el Sanedrín. Era la corte suprema de los judíos en el periodo del Nuevo Testamento y estaba compuesto por 3 grupos. 3. Primer grupo, sumos sacerdotes, teniendo el poder religioso, fariseos. Segundo grupo, los ancianos, poder social. Y tercer grupo, los maestros de la ley, poder legal, los escribas. Muy interesante. Ahora, ese Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 y un máximo de 21 jueces. 71. Perdón, de 71 jueces. ¿Que iban a qué? Pues a juzgar, porque eran jueces. Es muy interesante uno poder decir que eran jueces que incluían al sumo sacerdote, quien servía como oficial presidente de ¿quién? Del Sanedrín, bajo la jurisdicción, ¿saben de quién? De Roma. De Roma. No dice de Dios, dice de Roma. O sea que los intereses principalmente y las prioridades van a ser para el gobierno de ¿quién? Oh, de Roma, no de Dios. Interesantísimo eso. Y pensando en eso, entonces vamos a entrar en el punto número 2. Lo más sencillo y difícil para el hombre: creer. ¿Por qué digo que es lo más sencillo? Porque si uno se rinde, es sencillo. Obviamente que hay lucha, va a haber resistencia en mi carne y todo eso, sí. Pero cuando yo la tengo clara, hasta yo mismo digo, pues mi carne es muy de mala soy, pero yo voy a morir a mi carne. Pero es también lo más difícil para el hombre: rendirse y creer. Sencillo,
Claro, luego de luchar contra tu propia mente, contra la posición de la fe de los demás y rendirte a Cristo, el creyente en claridad, la lucha. Pero es difícil debido a mi resistencia, a mi obstinación. No puede ver ese tipo de persona por falta de la disposición a rendirse. O sea, ellos no podían ver ese tipo de el Mesías porque no se querían rendir. ¿Quién lo hacía? ¿Sí se han dado cuenta que uno a veces le dice a las personas, ¿quién hace difícil las cosas? Y la persona a lo mejor dice, el que más pone pereque en todo soy yo. Es difícil, es por mí. Eso es lo que pasa. Versículo 47, parte B. Entonces, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Aquí hay un problema grandísimo. Este hombre está haciendo muchas señales. Ahora, si fuésemos testigos de este suceso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si a mí me dijeran, venga, este hombre está haciendo muchas señales, ¿qué hacemos? ¿Qué? Y está haciendo muchas señales. Si está encajando tanto con lo que decían del Mesías, ¿no cree que debería uno creer? Es de pronto lo que uno podría decir en su parte espiritual válida. Pero la raíz de la falta de fe y de al ver las señales incuestionables, había dos opciones. Y esas son las que están acá. Dos opciones. O creer, y miren, lo más sencillo es creer, o insistir, aferrarse, encapricharse, ser obstinado en negar la verdad. Si se dan cuenta que hasta las dos opciones, una es cortica, es creer y ya. Y para la otra hay que ponerle más fuerza, más energía, más gana, más... Y es insistir, aferrarse, encapricharse, ser obstinado en negar la verdad. Los principales sacerdotes y fariseos admitían que el Señor Jesús estaba haciendo muchas señales. ¿Saben eso qué significa esas muchas señales? Estaba haciendo muchos milagros que ellos no pueden. Y es donde ven el problema. Dicen, ¿y ahora? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Pero es que este hombre entra otra vez un dicho de acá. Este hombre va diciendo y haciendo. Y a causa de eso, la gente está creyendo. ¿Qué problema no tan grande? Porque nosotros decimos, pero no hacemos. Y ahora, era innegable, por más que intentaran que se diera así, los muchos testigos oculares de los milagros de Jesús daban fiabilidad de quién era ese hombre. ¿Recuerdan inclusive el tema del ciego? Llamen a sus papás. Y a los papás, buenas, nosotros somos sus papás, pero él puede hablar por él. Ella tiene cédula, no hay cédula, ¿no? Ya es grandecito, él ya puede hablar por él. Llaman a él, bueno, sí. ¿Acaso de pronto ustedes quieren creer en él? No. Es muy interesante cómo era Jesús. Como para tratar de decir, bueno, entonces vamos a generar un falso testimonio. Digan que su hijo no era ciego de nacimiento. No, ¿cómo nosotros podemos decir eso? Pero los vecinos y todos los que lo ven ahí todos los días teniendo la mano que no ve, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Es interesante de verdad lo que el Señor dice. Miren lo que dice esta persona que estudia mucho también el tema de la escritura, se llama Ray, y dice, esta es una maravillosa admisión de que hasta los peores enemigos de nuestro Señor confiesan que nuestro Señor hizo milagros, y muchos milagros. Podemos dudar de que habrían negado la verdad de sus milagros si hubiesen podido, pero no parece que lo hubiesen intentado.
ellos no intentaban tampoco negar que Jesús había hecho milagros. No podían. Era demasiado público y demasiados testificados por otros para osar negarlos. Es que por su propio peso, se caía, no se podía. Versículo 48. Si lo dejamos seguir así, entonces ahí está el problema. Si lo dejamos seguir así, miren el problema que ven ellos. ¿Cuál es el problema que ellos ven? Que todos van a creer. Imagínense ese problema que ellos ven. Es que el problema aquí no es que Él haga milagros. El problema aquí es que si Él sigue haciendo milagros y nosotros lo dejamos así, pues toda la gente va a terminar creyendo en Él. Ahora, ¿se acuerdan que el Sanedrín cuidaba los intereses de quién? Oh, ok. Entonces, miremos porque eso es muy importante para lo que sigue. Entonces, vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Oh, interesante. Interesante. Porque entonces, ¿de quién se están cuidando los intereses? De los romanos. Y el Sanedrín estaba cuidando los intereses ¿de quién? De los romanos. Y claro, si venía alguien al que, si creían muchos en él, lo que iban a decir es, proclamémoslo como rey. Ay, y ahí está entonces el problema, que en ese entonces gobernaba ¿quién sobre ese pueblo? Los romanos. Entonces, al tener ya ese choque, los romanos vendrían a pelear y acabarían con ese lugar sagrado que ellos están diciendo que es de quién. No, miren muy bien lo que está diciendo. Y acabarán con nuestro. Oh, es nuestro, no es de Dios. Es con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Es ahí la cosa, que ellos están diciendo que eso es de ellos y que la nación es de ellos. ¿Ellos de quién son? De Dios. ¿Y la nación de quién es? De Dios. Oh, es diferente. Eso es muy diferente y aquí vamos a entrar en cosas que a mí me encantan y son los condicionales. Miren, hay un condicional. Si lo dejamos seguir así, pasarán dos cosas. Eso es lo que dice el sí, es un condicional. Entonces pasarán dos cosas. La primera, todos van a creer en él. Ahora, eso a la luz de ellos lo ven como un gran problema. A la luz de nosotros hubiera sido una gran bendición. Una gran bendición. Ahora, el punto número 2. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro templo. Entonces veamos la posición de ellos y de la nación diciendo que es de ellos. El problema es que si la gente reconocía a Jesús como rey, eso significaría problemas con Roma. Los romanos creerían que Jesús había venido a derribar su imperio e intervendrían y castigarían a los judíos, dentro de ellos a los que estaban guardando los intereses de Roma, que era el Sanedrín. Porque lo primero que les iban a decir, y ustedes que tenían que guardar nuestros intereses, ¿qué hicieron? Eso es lo que está pasando ahí. De verdad que es muy interesante lo que está pasando ahí. Ahora, inclusive, miren, miremos ahora el rol del Sanedrín. El rol del Sanedrín era, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, porque es guardar los intereses de Roma. Lo estaban haciendo bien, ¿sí? Pero históricamente, eso que ellos estaban temiendo que pasara, históricamente sucedió en el año 70 después de Cristo. No porque los judíos hubiesen aceptado al Señor, sino porque lo rechazaron. Eso es lo que va a pasar. Ahora, el miedo es un condicional debido a que el Sanedrín estaba bajo la jurisdicción romana. Y miren lo que dice este hombre media. El cristianismo, paréntesis, en donde Cristo es el centro, porque, cierro paréntesis, porque hay cristianismo en donde Cristo no es el centro, entonces por eso hago ese énfasis, hace peligrar los negocios,
las minas actividades provechosas pero malvadas que quitan clientes de los santuarios del diablo, atacan intereses creados y transforman el mundo. Y es algo fatigoso, enojoso y destructor para los beneficios a favor de la carne. Paréntesis, pecado. Cuando Cristo entra, inclusive lo digo con el celo y el temor del Señor, en iglesias en donde se dice que Cristo es el centro, pero no es el centro, sino es un negocio. Cuando entra Cristo allí, es fastidioso, enojoso y destructor para el negocio. Mucha de la oposición de Jesús era de carácter sociopolítico. ¿Se acuerdan que el Sanedrín estaba compuesto por 3 partes? Uno era el tema religioso, el otro era el tema social y el otro era el tema leyes político. Eso es lo que estaba pasando allí. Versículo 49. Uno de ellos, llamado Caifás. Ese Caifás es interesante, porque Caifás estuvo hasta por allá en Hechos, cuando tuvieron que ir 2 apóstoles a compadecer delante de él. Pero ese Caifás, en ese año, ¿qué rol tenía? El sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote de quién? Eso es el Sanedrín. Eso. Y dice: ustedes no saben nada en absoluto. Recordemos que Caifás en ese año era el sumo sacerdote, quien servía como oficial presidente bajo la jurisdicción romana, muy bien. Ahora, versículo 50. ¿No entienden que les conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Él está diciendo, con que uno se muera, ya. Ahora, miren lo que está pasando acá. Para Caifás no importaba si Jesús era culpable o inocente de una mala acción. Lo importante era que la muerte de un hombre valía la pena para la viabilidad de la nación bajo el gobierno romano. Eso iba a tratar que el gobierno romano estuviera calmado, quietico. Y recordemos que por supuesto históricamente estaba equivocado, ya que 70 años después de Cristo, el gobierno romano, ¿qué es lo que hace? Suácata. Acaba con el pueblo. Punto número 3. Un mensaje profundo emitido por un incrédulo. Un mensaje profundo emitido por un incrédulo llamado Caifás. Miren lo que dice ese Caifás. Recordemos que si bien, miren, hay algo muy importante acá. Recordemos que todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Todos somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios. Ok. Recordémoslo muy bien. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Se acuerdan que en un estudio dijimos, depende? Depende. Si yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, yo soy hijo de Dios. Y es lo que me daba potestad a mí de ser hijo de Dios. Juan 1:12. Y hecho para... estamos bien atrás. Juan 1:12. A los que creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Veámoslo, por favor. Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Es que es emocionante, esto a mí me emociona y a todos nos debería emocionar. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios a la luz de ese versículo? No. ¿Dios quiere que todos sean hijos de Dios? Sí. Eso es otra cosa. Sí. ¿Van a ser todos hijos de Dios? Depende de si personalmente hago yo eso. Y si personalmente las personas hacen eso. Si lo reciben y creen en Él
les va a ser dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, lo digo porque si se dan cuenta de la sensibilidad de las cosas acá, ¿no? Entonces, Caifás era hijo de Dios a la luz de lo que estamos escuchando. No. ¿Qué si es Caifás de Dios? Criatura. Y ahí sí entra, y todos somos criaturas de Dios. Amén. Todos, toditos, todos. Hijos y no hijos. Sí, entra dentro de ser criatura de Dios un impío, un ladrón, ¿no es cierto? Un violador, un homosexual, un transgénero, una femenina. Todos son criaturas de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Pueden ser hijos de Dios? Sí. Si hacen lo que dice Juan 1:12. Si no, van a seguir siendo solamente creación. Listo, entonces, por eso es que este punto 3 dice eso. Un mensaje profundo emitido por un que se llama Caifás. O sea que Dios utiliza su creación para manifestar su gloria. Sí. Hoy eso lo dice por hasta Romanos. Porque lo que vemos de su creación manifiesta la gloria de Dios. El sol, las nubes, las estrellas, creación de Dios, ¿para gloria de quién? De Él. Oh, interesante. O sea que alguien incrédulo puede ser usado por el Señor para darle un mensaje a mí. Oh, sí, claro que sí. Interesante. Inclusive es tan interesante que hablando de la creación, el Señor Jesús en el próximo domingo, si no estoy mal, bueno, en los domingos que siguen, Él va a entrar montado en un... Oh, ¿y eso es creación de quién? De Dios. Interesante, de verdad que esto es muy interesante. Entonces, versículo 51. ¿Cómo sabemos lo que está pasando allí? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta. Y ahí es en donde sabemos que él no era un creyente de Cristo, sino como era el sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Voy a leerlo ahora de otra traducción, mismo versículo. No dijo eso por su propia cuenta, como su sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Entonces él fue movido por quién, adivinen, por el Espíritu Santo. ¿Por qué también? Porque él tenía un rol específico en ese momento, y es que él era el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces el Señor lo usa a él en esa posición que él tiene, pero no con las palabras que él tiene ni lo que él piensa, sino con su guía. Ahora, para los que estuvieron el miércoles pasado, que hablamos de profetizar, en el original ese profetizar significa, ¿alguien se acuerda? Vocero. Habló como vocero. El vocero solamente es una voz. Sí, una voz, es un canal. Otra vez, Juan. ¿Se acuerdan que hubo un vocero que lo hizo bien hechecita la tarea? ¿Se acuerdan de quién fue? Juan el Bautista. Porque esos mismos fueron allá a decirle, ¿y usted es el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Y usted es el? No, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿usted quién es? Yo soy la voz que clama en el desierto. Lo interesante no es que me envíen a mí como voz y me escuchen lo que yo les digo. Yo solamente soy un mensajero, nada más. Es como este aparatito que está acá. ¿Sí? Cuando la persona que habla o la persona que canta uno dice, uy, tremendo, uy, ese parlante, ¿cómo canta de bonito? ¿Qué mensaje tan grande da ese parlante? Uno no dice eso. Uno solamente sabe que este es el medio por donde está llegando el mensaje importante. Entonces,
lo que el Señor está usando en ese momento es a Caifás como el medio del mensaje importante. Porque profetizar no solamente es, si muy bien, en el Antiguo Testamento, el que profetizaba era el que tenía la visión de lo que el Señor hablaba, porque hablaba con él. En este momento estamos mirando que el profeta es hablar como vocero, emitir, llevar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Miremoslo, por favor, porque eso es lo importante. ¿La afirmación que Caifás había dicho provenía de su propia cuenta meramente humana? No. Versículo 51, ¿qué dice? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Profetizó que Jesús moriría por la nación judía. O sea que lo importante es lo que le está diciendo. Jesús va a morir por quién. Tremendo. ¿Verdad o no verdad? Si se dan cuenta del punto, un mensaje profundo emitido por un incrédulo. Jesús va a morir por la nación judía, emitido a través de un incrédulo. ¿Y ahí murió el mensaje? No. Versículo 52. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Ese versículo, ¿será que solo fue para ese momento histórico, en esa línea histórica, con esa gente allá? ¿Será que ese versículo se ve por aquí? Oh, y no solamente por el pueblo de Israel, sino por los boyacenses, que también son hijos de Dios, y por la gente que está en Boyacá, que es de otro país, porque se dispersaron a causa de otras cosas, para congregarlos y unificarlos. ¿Sí ven cómo estamos viendo eso hoy? Solamente la gente que está aquí. ¿O es que todos somos de Tunja? ¿O es que todos somos de Boyacá? ¿O es que todos somos de Colombia? Si lo vemos, si vemos cómo ese versículo se hace hermosamente efectivo solamente en este pequeño recinto. Jesús moriría por toda la nación, y no solo por la nación, sino por todos los hijos de Dios, con un fin: congregarlos y unirlos. Entonces, pilas, porque aquí hay una importancia grande. Congregarlos. ¿Estamos congregados? Sí. ¿Estamos unidos? No sé. Les voy a decir por qué. Porque congregarse uno se congrega todos los domingos, pero la unión se ve de lunes a sábado. La unión se ve de lunes a sábado. La congregación se ve los domingos, pero la unión se ve de lunes a sábado. Con mucho amor. Debes tú con alguien de la iglesia, porque si no, es una buena motivación para que te veas con alguien entre semana. Para que no solamente sea nos congregamos, sino no, nos unimos y a veces compartimos, y a veces comemos, y a veces jugamos, y a veces leemos la escritura. Les digo por qué, porque cuando pasa eso todo es más sencillo. El día que un familiar tuyo o mío muera, ¿tú cómo vas a saber si mi familiar murió el miércoles y nos vemos el domingo? ¿Sí se dan cuenta que la comunión es una cosa y el unirnos es otra cosa? Eso es lo importante de todo esto. Ahora, no murió solamente por esa nación, sino por guía de Dios. El mensaje profundo se lo da a Caifás, y estamos hoy nosotros escuchando ese mensaje y estamos diciendo: wow, qué increíblemente es Dios y cómo opera. Que versículos como estos aplican hoy
Y hasta nos exhortan para decir, Señor, perdón, porque como que no me he visto con muchos esta semana. Y no estoy diciendo necesariamente que yo tenga que ir hasta la casa. Hoy existen varias formas de comunicación, no solo WhatsApp. Hay WhatsApp, Telegram, llamadas, mensajes. Ya no se usan casi los mensajes porque ahora son redes sociales. Usted se puede comunicar con cualquier persona. Ya hay videollamada, lo puede ver. Se puede. Versículo, punto número 4, perdón. Las decisiones se cocinan en el corazón antes de ser verbalizadas. Las decisiones se cocinan ¿en dónde? En el corazón. ¿Antes de qué? Miren, yo he puesto mucho este ejemplo y es muy real. Un adulterio, el 99.99999%, así como el precio cuando uno va a un sitio y que dice, vale, 9.999, Sí. es primero pensado y luego ejecutado. Porque todo se cocina primero ¿en dónde? En el corazón. La escritura lo dice. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las fornicaciones? Del corazón. Es del corazón de donde sale todo eso. ¿Por qué digo eso? Versículo 53. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Ok, desde ese día convinieron en quitarle la vida, pero ¿desde hace cuánto estaban que querían matarla? Desde bien atrás, porque se acuerdan que eso se estaba cocinando bien atrás. Miren, ya hay una cosa que es bien interesante y lo pongo como analogía, porque una de las carnes más ricas, ¿saben para qué es rica? ¿Cómo es que toca hacerla? Madurar. Y cocinarla por cuánto? Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo para que sea uy, qué rico, está bien desmenuzadita, bien. Entonces aquí hay una verdad y es que se está cocinando y es que ellos querían quitar la vida desde el principio y eso se cocinó en su corazón desde atrás, desde bien atrás, desde acá. Mire, vamos en el séptimo milagro y desde el primer milagro, uy, ¿qué está haciendo? Segundo milagro, uy, hizo otro milagro. Tercer milagro, uy, cuarto, uy, quinto, uy, sexto, uy, sexto, uy, séptimo. Toca hacer algo porque si no van a creer todos en él. Es lo que está pasando acá. Desde ese momento comenzó la conspiración formal. Eso es otra cosa. Comenzó la conspiración formal. O sea, eso formal es muy necesario. Hasta dentro de una relación. Cuando uno va por un matrimonio, uno dice, eso. ¿Para cuándo? Porque esto hace que las cosas sean formales. Y al haber esto, uno sabe que hubo esto. Y eso lo hace formal. ¿O no? Estoy hablando de cosas que es verdad. Y no estoy hablándole a nadie indirectazo. Nada. Estoy hablando de lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, desde ese momento la conspiración fue formal, ya que en sus corazones le querían matar desde mucho antes. ¿Se acuerdan que él mismo le decía, ¿cómo así ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar a mí? Por allá atrás en Juan todavía, y no me estoy saliendo de Juan. Intencionalmente y focalizada, luego de ese consejo, el Sanedrín quería matar a Jesús. Punto. Ya ahora sí se reunieron y dijeron, no, ya ahora sí tocó. ¿Qué hacemos? No, pues hagámosle, ¿qué más? ¿Y cómo sabemos que fue formal? Versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba en público, porque él sabía que ya lo estaban buscando para matarlo ahora sí, de una manera formal, intencional y focalizada. Y miren, ¿se acuerdan que yo les había dicho que ese era el último milagro del ministerio público de Jesús? Pues claro, miren, pero Jesús ya no andaba en público entre los judíos y se retiró más bien a una región cercana al desierto, en un pueblo llamado Efraín,
donde se quedó con sus discípulos. Ahora, hasta aquí llega el ministerio público y Jesús deja de hacer ministerio. No. ¿Con quién se fue? O sea que siguió haciendo ministerio ¿con quién? Con sus discípulos, siguió teniendo tiempo y siguió haciendo lo que el Señor y su Padre lo había mandado hacer. Interesante, de verdad que eso es muy interesante. Él intencionalmente se aleja de Jerusalén, va a Efraín y allí se queda con sus discípulos y no se iba a quedar allá, oh vamos a mirar las nubes, oh vamos a mirar el desierto, la arena, sino iba a continuar haciendo lo que él venía a hacer. Versículo 55. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para la purificación ceremonial antes de la Pascua. Entonces, acá hay una celebración muy importante y es la Pascua. Pero para entrar a la Pascua de la manera agradable tocaba hacer algo antes. Y era la purificación. Era la purificación. Inclusive, ¿ustedes se acuerdan dónde fue que sanaron al paralítico? En el agua en Bethesda. ¿Y allá qué hacían? Purificarse. Cosas así, son muy interesantes. Ahora, ¿qué hay interesante dentro de este versículo 55? En la celebración de esa Pascua judía, ¿quién sería crucificado? Porque fue en esa, Jesús. Entonces, Jesús se retira a Efraín porque tenía miedo a morir. Entonces, ¿por qué se retira? Porque tenía que esperar. Porque no era su tiempo, porque tenía que esperar, todavía no era el tiempo. No quería decir que no fuera. Recordemos, miren, de verdad que esto es muy importante porque uno va integrando cosas que ya había hablado antes. ¿Se acuerdan que sus hermanos le decían, no, pero vaya a hacer milagros? Y él decía, vayan ustedes porque no es mi tiempo. Y ahorita como ya lo están ahora sí buscando intencionalmente, él no se queda allá porque todavía no es su tiempo. ¿Pero va a morir? Sí. ¿En cuál Pascua? En esa. Versículo 56. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? ¿Cómo le parece a usted que no va a venir a la fiesta? ¿Será que no va a venir a la fiesta? No mordió la carne. No va a venir a la fiesta. Cuando la realidad de eso es nosotros, no va a venir a la fiesta. Si Él va a ser el epicentro de esa Pascua. Si Cristo va a ser el cordero inmolado de esa Pascua. Ya no va a ser un animal. Va a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que va a morir en esa Pascua. Y ellos dicen, ¿acaso no vendrá la fiesta? Cuando el epicentro es que Él va a ser el centro de esa Pascua, de esa fiesta. ¿Cuánta falta de conocimiento había? Jesús sería la Pascua más importante en la línea de la historia. Iba a ser en ese momento. Cuando algunos decían, no va a venir. ¿Será que no va a venir? Sabemos, por supuesto, que finalmente Jesús fue. Versículo 57. Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era formal? De que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Listo. Ahora, pasemos un poquito al tema de acá y voy a ir un poquito para el tema del lejano oeste y todas esas cosas. Pero aquí cuando están buscando a alguien, ¿qué hacen? A un criminal. Carteles. ¿Y qué más? Recompensa. ¿Y qué más? Decreto tal. Se está buscando a tal persona. Formal, por decreto. Entonces, ahora sí me voy para el lejano oeste y ya ser más fácil de entender. Cuando uno está en el lejano oeste y entra y uno mira las películas y eso, ¿qué es lo primero que uno encuentra? Se busca. ¡Pum! La foto. Y abajo, la recompensa.
En este caso, ¿a quién están buscando? A Jesús. No pusieron avisos, pero sí dijeron, miren lo que dijeron, lo voy a repetir otra vez. Por parte de los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden. O sea, el que lo viera y no avisaba, ¿qué no estaba haciendo? Caso. No estaba siendo obediente a la orden que habían dado. De que si llegaban a saber en dónde estaba Jesús, debían denunciarlo para que lo arrestaran. Interesantísimo lo que está pasando acá. En ese preciso momento Jesús ya estaba siendo buscado cual criminal. No quizá con un aviso, pero sí se había dado la orden específica de que quien lo viera tenía el deber. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, con el Imperio Romano, no se le puede olvidar. ¿Se acuerdan que el Sanedrín estaba buscando los intereses de quién? Entonces ahí es donde vemos eso. Tenía que denunciarlo para que lo arrestaran. Cierro con esto. Cuán hermosas enseñanzas hoy nos gozamos registradas en su palabra. Registradas en su palabra. ¿Sí se dieron cuenta de todo lo que integramos el día de hoy? ¿Que hemos visto atrás? Ahora, ¿crees o te quieres resistir a todo lo que hablamos hoy? En la línea de tiempo en la que estamos hablando, que hasta el día de hoy sí puede ser atacada, puede ser tratar de negarse, pero delante de tanto testigo ocular, ¿tú qué decides hacer? ¿Aceptar? ¿Creer? ¿O resistirte? Totalmente. Cierro con los 4 punticos del día de hoy, y es: de los muchos, algunos creerán, otros ignorarán y otros se desistirán. Entonces, no te asombres, no te preocupes, no te desanimes, no te afanes, porque eso va sí o sí, independientemente a dónde vayas, del país que seas o del lenguaje que hables. Esto va a pasar en cualquier lado. Punto 2. Lo más sencillo y difícil para el hombre es creer. Punto 3. Un mensaje profundo emitido por un incrédulo llamado Caifás. ¿Sí? Fue Caifás. Punto 4. Las decisiones se cocinan en el corazón antes de ser verbalizadas. Y quiero de verdad que tengamos mucho de ese último, para que permitamos que podamos cocinar otra cosa en el corazón diferente a lo que tengas en tu corazón. Mira, si tienes odio, falta de perdón, rencor en tu corazón, yo no quiero tomar de esa sopa. Y tú no te deberías tomar de esa sopa. Pero si tú no botas lo que está ahí en el corazón, vertido así, y permites que en ese corazón se cocine la verdad de que hay esperanza, para que en tu corazón, si tuviste amargura, ahora tengas dulzura. Si antes había hiel, ahora haya miel. Si antes había odio, ahora hay amor. Si ese corazón duro era de piedra, ahora siente. Solamente es por Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer precisamente ahora en el tema de la cena. En el tema de la cena, en este tiempo de la cena, es un tiempo para deleitarse, de verdad que sí. Y quiero compartir algunos versículos del tema de la cena. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Nos estamos dedicando continuamente a las enseñanzas de ¿quién? De los apóstoles. ¿Quién escribió Juan?
¿Sí se dan cuenta lo interesante de esto? Nos dedicamos continuamente a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles. Ahí está, vamos bien. A la comunión y al partimiento de él. Hoy vamos a hacerlo. Vamos a enfocarnos en eso. Y no podemos dejar, y ya. Y porque cierra, y a la oración. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús? Gracias. Tú me escuchas. Yo sé que me escuchas, pero lo hice para que... Es muy interesante. Padre, gracias porque tú me escuchas. Y lo estoy haciendo no porque no me escuches, sino porque los que están aquí deben necesitar saber que tú me has enviado, que crean que me enviaste. Entonces, ese es un versículo muy importante en esto. Ahora, versículo 14 al 17 de 1 de Corintios, capítulo 10, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea que ustedes pueden juzgar. Sí, ¿hablamos de qué? De la Biblia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es la forma en la que ellos enseñaban con preguntas. Obviamente la respuesta es sí. Sí. Versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan y aquella misma copa, que es ¿quién? Jesús. Es tratar de decir, somos, en el centro está Cristo. Y por eso tomamos el pan y la copa. No porque Cristo esté aquí, o en lo que les van a pasar, no porque esta se vaya a volver la sangre ni esta se va a volver su carne, sino porque recordamos con amor, a causa de nuestra memoria ingrata y conveniente, que tenemos que hacer esto para recordar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es lo que hacemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay dos cosas: o que yo, sí, porque ya muerto yo no puedo tomar el pan y la copa, hasta que yo me muera, o él venga. Es lo que pasa, y es lo que hacemos. Entonces este es el momento en donde, si tú tienes cuentas con alguien, no olvides que para tomarla dignamente es mejor ir a solucionar las cuentas con alguien y después volver. Pero no olvides que las cuentas hay que arreglarlas rápido y no pueden quedar 2 años sin tomar la cena porque no he arreglado las cuentas. Pero tampoco olvides que si muy bien somos inmerecedores, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Santo, el Justo.